el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su segunda parte, la celebración del misterio cristiano, segunda sesión, los 7 sacramentos de la Iglesia, capítulo 3, los sacramentos al servicio de la comunidad. Artículo 6, el sacramento del orden. Estamos en el 6º apartado de este 6º artículo, donde el Catecismo dedica 4 números al estudio del tema que tiene como título ¿Quién puede recibir este sacramento? El día de hoy vamos a profundizar en los números 1579 y 1580 con el tema el celibato. Número 1579 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: todos los ministros ordenados de la Iglesia Latina, exceptuados los diáconos permanentes, son ordinariamente elegidos entre hombres creyentes que viven como célibes y que tienen la voluntad de guardar el celibato por el reino de los cielos. Llamados a consagrarse totalmente al Señor y a sus cosas, se entregan enteramente a Dios y a los hombres. El celibato es un signo de esta vida nueva, al servicio de la cual es consagrado el ministro de la Iglesia. Aceptado con un corazón alegre, anuncia de modo radiante el reino de Dios. Comentábamos que este número precioso que nos presenta el Catecismo nos dice de una manera muy concentrada esa expresión de la ley del celibato en la Iglesia Latina. Y recordábamos que dentro de la Iglesia Latina, dentro de la Iglesia Católica, existen diferentes ritos, alrededor de unos 23 ritos litúrgicos católicos fieles al Papa. Nosotros pertenecemos al rito latino, es uno de los 23 ritos. Es el rito quizás más grande, es quizás el rito más visible dentro de nuestro mundo de Occidente. Pero esto no quiere decir que esa otra cantidad de millones de fieles católicos igualitos que nosotros, que celebran su fe en otro rito, no tienen esta misma ley del celibato como la tiene la Iglesia Católica Latina, ¿no? Es importante tener esto presente para uno no impresionarse si en algún momento tiene la oportunidad de conocer personas católicas como nosotros, pero que celebran su fe en otro rito. Por ejemplo, los egipcios, ellos celebran en el rito copto y son católicos igualitos que nosotros, fieles al Papa. Sus sacramentos son los mismos, pero su celebración, su rito es copto. Es un poco diferente al nuestro, pero son igual de católicos que nosotros. Y así, otros 22 alrededor del mundo. Número 1580 del Catecismo dice: en las iglesias orientales, desde hace siglos, está en vigor una disciplina distinta. Mientras los obispos son elegidos únicamente entre los célibes, hombres casados pueden ser ordenados diáconos y presbíteros. Esta práctica es considerada como legítima desde tiempos remotos. Estos presbíteros ejercen un ministerio fructuoso en el seno de sus comunidades. Por otra parte, el celibato de los presbíteros goza de gran honor en las iglesias orientales, y son numerosos los presbíteros que lo escogen libremente por el reino de Dios. Es un número también muy hermoso que nos presenta el Catecismo, donde nos dice que tanto en Oriente como Occidente, quien recibe el sacramento del orden
no puede contraer matrimonio, pero sí quien recibe en las iglesias de Oriente el sacramento del matrimonio y después recibe la vocación al presbiterado o al diaconado, después de casado, sí puede recibir la ordenación sacerdotal o la ordenación diaconal. Todos los ministros ordenados dentro de la Iglesia Católica Latina, exceptuados los diáconos permanentes, son ordinariamente elegidos entre hombres creyentes que viven como célibes y que tienen la voluntad de guardar el celibato. Es una expresión muy hermosa que nos da el catecismo, porque nos habla de una elección de hombres, nos habla que esos hombres deben ser creyentes y nos habla que esos hombres tienen que ser célibes y sobre todo que tienen la voluntad de guardar el celibato por el resto de su vida. El diácono permanente recibe el diaconado, pero no accede al sacerdocio en la Iglesia latina. Él vive su diaconado como una vocación de vida y por eso lo puede hacer casado en la Iglesia Católica Latina. De hecho, en nuestra iglesia vemos hombres casados que son ordenados diáconos permanentes. En algunos lugares esto es mucho más recurrente que en otros. A lo mejor algunas personas de los que nos están escuchando nunca en su vida habían visto a un diácono permanente. En Sudamérica esta práctica todavía no es algo tan vistoso como lo es aquí en Norteamérica. Y a veces pudieron llegar a tener como un poco de conflicto interno cuando vieron por primera vez al diácono en su parroquia, pero también a su esposa y a sus hijos, pero él vestido de sacerdote, y eso se generó ahí como una especie de shock en nuestra cabeza, ¿no? Hasta el punto que alguien nos dijo, bueno, es que él no es padre, ¿no? Es un diácono. Y ahí pudimos entender un poquito de lo que esto se trataba. Lo que no se permite es que diáconos se casen después de haber recibido el ministerio diaconal. Porque esta ordenación, tanto del episcopo, del obispo, del presbítero, el sacerdote y del diácono, es una ordenación que imprime carácter. En cambio, el matrimonio no. El matrimonio no imprime carácter. Entonces el ordenado debe de estar primero casado y después le ordenan diácono. Y fíjense qué cosa tan interesante, queridos amigos, dice este número del catecismo. Son ordinariamente elegidos, porque puede haber alguna excepción, comentábamos. Por ejemplo, en el caso de un sacerdote que viene de la iglesia anglicana, que está casado, o de la iglesia presbiteriana, o de la iglesia luterana. Y ese sacerdote, por alguna circunstancia dentro de esa comunidad religiosa, decide convertirse al catolicismo. Entonces el sacerdote va a pedir al Papa el permiso para entrar en comunión con la Iglesia Católica como sacerdote, pero él ya viene con toda su familia, viene con su esposa, viene con sus hijos. Entonces el Papa, en una excepción extraordinaria, va a permitirle a estos sacerdotes de otras comunidades cristianas que quieran hacerse sacerdotes católicos entrar a celebrar el rito católico latino, con su familia, con sus hijos.
Porque lo que no sería justo es que esa persona tuviera que dejar su familia porque quiere hacerse un sacerdote dentro de la Iglesia Católica, ¿no? No es que sean muchísimos los casos, pero sí los hay. Hubo momentos en la historia, sobre todo después del Concilio Vaticano II, donde esto se vio fuertemente, pero también lo vamos a notar cada vez que una de estas comunidades cristianas separadas después de la Reforma Protestante hace algún movimiento que no es acorde a Jesucristo y que más bien va acorde a acomodarse a las propuestas del mundo. Y se hacen cada vez comunidades más mundanas por querer quedar bien enfrente del mundo, por querer verse muy compasivos ante las propuestas ideológicas del mundo, por querer tener más adeptos a sus filas, ¿eh? Entonces, muchas veces anticristianas, muy alejadas del espíritu de Jesucristo. Y esto provoca en los sacerdotes, en la gente de buena voluntad, en las personas de conciencia recta, en los fieles también, que ya no quieran pertenecer a esas comunidades cristianas. Y entonces lo normal es que estas personas miran a su alrededor y dicen, ¿dónde está la fe que nunca cambia? ¿Dónde está la fe que nunca se mueve? ¿Dónde está la fe que no negocia con las ideologías? ¿Dónde está la fe que no se arrodilla aunque le maltraten, le persigan, los martiricen? ¿Y saben cuál es la única? La Iglesia Católica. Esa es la única que ha sido capaz en 2000 años de primero permitir que nos maten a todos antes de cambiar la fe. Y hasta el día de hoy, gracias a Dios, a la inspiración del Espíritu Santo y hombres y mujeres completamente valientes como han sido nuestros santos, que eso se ha logrado. Y entonces ellos piden entrar en la Iglesia Católica. Es una cosa muy hermosa. Todo el mundo habla por ahí en la calle que la gente se hace protestante, que la gente se hace luterana, metodista, presbiteriana, no sé qué, pero nadie habla de los miles de miles que regresan de todas esas iglesias nuevamente al catolicismo porque encuentran que allá no había agua, no había agua. Y entonces vienen a buscar el agua donde nunca se acaba, y es en la madre, en la Iglesia Católica, ¿no? Pero de esos números nadie habla. Hay que decir también, queridos amigos, que la ley del celibato no tiene quizás el mismo rango de fuerza que el que los sacerdotes han de ser elegidos entre los varones bautizados, porque fue el mismo Jesucristo el que eligió a los apóstoles entre los varones. Por tanto, es algo de ley divina. El que sean elegidos varones es algo de ley divina. En cambio, la ley del celibato es una ley eclesiástica, es una ley humana. Y la Iglesia no puede, bajo ninguna circunstancia, cambiar lo que Jesucristo ha hecho. El que sean hombres elegidos dentro de la comunidad es lo que Jesucristo hizo. Mas la ley del celibato, que es una ley humana, es una ley eclesiástica, se ha ido acomodando con el paso de los siglos y poco a poco se ha ido instituyendo, se fue instituyendo hasta quedar en lo que nosotros conocemos hoy día. Pero en ese proceso hay que tener en cuenta que, aunque sea una ley humana, una ley eclesiástica, no significa por esto que se pueda cambiar cada 5 minutos, que se pueda cambiar fácilmente. Porque esas leyes lo que están haciendo es tutelando el valor tan grande de lo que Jesucristo predicó. Con su ejemplo primero.
después con su palabra. De hecho, aunque no en todas las tradiciones católicas se viva la misma ley del celibato que vivimos en nuestra Iglesia Católica Latina, en las otras iglesias, especialmente en las iglesias orientales, el aprecio que se tiene a los sacerdotes en celibato es enorme. Tan grande es así que en las iglesias orientales se permite el matrimonio a los sacerdotes, pero no a los obispos. El obispo tiene que ser obligatoriamente célibe en las iglesias ortodoxas en Oriente. Y es más, en esas iglesias orientales, a los casados se les permite ser ordenados sacerdotes, pero a los sacerdotes no se les permite casarse. Esto es lo que nos dice también el número 1579 que le hemos leído. Son ordinariamente elegidos entre hombres creyentes que viven como célibes y que tienen la voluntad de guardar el celibato de la manera más hermosa, por el reino de los cielos. Y el catecismo nos regala el texto donde se soporta esto. Mateo 19:12. Y sucedió que cuando acabó Jesús estos discursos, partió de Galilea y fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Le siguió mucha gente y los curó allí. Se le acercaron unos fariseos que para ponerle a prueba le dijeron: ¿puede uno repudiar a su mujer por un motivo cualquiera? Él respondió: ¿no habéis leído que el Creador desde el comienzo los hizo varón y hembra? ¿Y qué dijo? Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos se harán una sola carne. De manera que ya no son los dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Dícenle, pues, ¿por qué Moisés prescribió dar acta de divorcio y repudiarla? Díceles, Moisés, teniendo en cuenta la dureza de vuestro corazón, os permitió repudiar a vuestras mujeres. Pero al principio no fue así. Ahora bien, os digo que quien repudia a su mujer, no por fornicación, y se case con otra, comete adulterio. Dícenle sus discípulos, si tal es la condición del hombre respecto de su mujer, no trae en cuenta casarse. Pero él les dijo, no todos entienden este lenguaje, sino aquellos a quienes se les ha concedido, porque hay eunucos que nacieron así del seno de su madre, y hay eunucos que se hicieron tales a sí mismos por el reino de los cielos. Quien pueda entender, que entienda. Jesucristo está hablando de los eunucos, está haciendo referencia Jesús a aquellos que han recibido el don del celibato. Dios concede la gracia de vivir el matrimonio en indisolubilidad. Y vivir un matrimonio así es una gracia tremenda, porque la naturaleza humana está herida por el pecado. Pero fíjense, en referencia a esto, dice cómo también Dios les ha concedido la gracia a los eunucos, a los que han recibido el don del celibato. Dios les ha concedido esa gracia. Y nosotros no podemos nunca olvidar que Jesús fue célibe, que vivió su mesianismo y la revelación de su persona en el celibato, que es una falta de respeto totalmente ante Jesucristo, que alguna persona en su ignorancia y en su mediocridad se atreva a decir que Jesucristo tuvo hijos, que Jesucristo tuvo novias, que Jesucristo tuvo esposas. Es una gran falta de respeto hacia la persona de Jesucristo el quizás traer
en este mundo tan loco, tan enredado y tan lleno de mentiras, que Jesucristo pudo haber vivido una vida diferente a la cual había sido eh, llamado, vivir en celibato. Lo que quiere decir que el Padre y el Espíritu Santo y Él mismo entendieron que el celibato era una forma, quizás la más adecuada, en la encarnación de Jesucristo, para revelar y descubrir lo que debería revelar al mundo. Una consagración total, porque Jesús venía a desposarse con el mundo, no con una persona en particular, a desposarse con el mundo. Y Jesús vivió toda su vida célibe. Así la iglesia fue poco a poco entendiendo esto y evolucionando en el rito latino hacia una mayor conveniencia de que sus consagrados vivieran el celibato. Y esto la iglesia en su reflexión lo fue tomando y lo fue discutiendo en los concilios locales, donde se ponía el tema del celibato y donde también se pedía que esos sacerdotes, que esos obispos, que esos diáconos fueran como Jesucristo, y que esto se lograra poner como una condición para el sacerdocio en el rito latino. Y el primero de ellos, decíamos, que fue el Concilio de Elvira en España entre el año 300 y 314, justo antes del Concilio de Nicea. Recuerden ese Concilio de Nicea donde empezó la Iglesia a poner su fe en el establecimiento de una doctrina concreta que nosotros llamamos el credo. Antes de empezar a formular el credo, ya se había formulado en el Concilio de Elvira que los sacerdotes católicos de rito latino vivirían su vida en celibato. Es decir, que esto no se lo inventaron ayer, que estamos hablando de 1700 años de tradición del celibato de los sacerdotes, de los obispos y de los diáconos. Y esto es algo muy hermoso y es algo que nos deja un gran aprendizaje, pero al mismo tiempo una gran madurez en nuestra fe. En un mundo tan sexualizado, donde hablar del celibato es hablar casi de un escándalo, 1700 años de tradición hablan solos. Pero eso tiene una clave de entendimiento. ¿Cómo es posible que tanto tiempo se pueda llevar a cabo una tradición tan fuerte en un mundo tan complicado, tan difícil y tan sexuado? Y la clave está en la primera carta de Corintios 7, 29, 32. Os digo pues, hermanos, el tiempo es corto. Por tanto, los que tienen mujer vivan como si no la tuviesen, los que lloran como si no llorasen, los que están alegres como si no lo estuviesen, los que compran como si no poseyesen, los que disfrutan del mundo como si no disfrutasen, porque la apariencia de este mundo pasa. Yo os quisiera libres de preocupaciones. El no casado se preocupa de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. El casado se preocupa de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Está, por tanto, dividido. La mujer no casada, lo mismo que la doncella, se preocupa de las cosas del Señor, de ser santa en el cuerpo y en el espíritu. Mas la casada se preocupa de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Este texto podría parecer que está como
despreciando la vocación al matrimonio, pero no es así. ¿Eh? No está queriendo decir que la vocación al matrimonio está reñida, ¿no?, con la llamada a la santidad, ¿no? Todo lo contrario. ¿Sí? Pero la iglesia lo que ha hecho es extraer una enseñanza muy importante de esta carta a los Corintios. Y es que aquel que elige el celibato, a diferencia del casado, tiene un corazón indiviso. Tiene un corazón indiviso. Y ese corazón indiviso es perfecto para consagrarlo al Señor. Y esto es lo que ha pasado a tomar parte de la tradición católica en la expresión de que el celibato es un don. El don del celibato es un corazón indiviso. Y eso es un don de la gracia para la persona célibe. En el matrimonio, el hombre y la mujer sirven al Señor, claro que sí, a través de una mediación. El esposo a través de la esposa y la esposa a través del esposo. Pero en el celibato no existe mediación. Se entrega el corazón directamente al Señor. Y por eso habla de un corazón indiviso. De hecho, el Señor le pregunta, ¿me amas? Cuando el Señor llama a una persona al celibato, lo que le está preguntando es si le ama. ¿Me quieres como lo único? ¿Me quieres con un corazón indiviso? ¿Me quieres con un corazón directo? Y aquel llamado responde, sí, sí. Y aquí el catecismo nos regala un pequeño texto de un documento que es un decreto sobre la vida y el ministerio de los presbíteros. Ese documento es del Concilio Vaticano II y se llama Presbyterorum Ordinis. Y el catecismo extrae el número 16 de este precioso documento que dice: el celibato es al mismo tiempo emblema y estímulo de la caridad pastoral y fuente peculiar de la fecundidad espiritual en el mundo. Es decir, que el celibato hace a nuestros sacerdotes fecundos espiritualmente, que el mundo recibe esta fecundidad gracias a la consagración de estos hombres y mujeres a Dios con un corazón indiviso. Por eso comentábamos que lo normal de la respuesta del pueblo ante una preciosa consagración como es el celibato, lo normal es que la gente ve a ese sacerdote o a esa religiosa como un padre, como una madre. Y por eso la expresión normal es el padre o es la madre. Esa vocación ha sido percibida por el pueblo de Dios como una especie de referencia a ese misterio de transmisión de la vida espiritual. Este es mi Padre espiritual y que ha sido capaz de consagrarse a Dios con un corazón indiviso. Y por eso le digo Padre. Y por eso le digo Madre a esta religiosa que es mi Madre espiritual. Por su propia naturaleza, el celibato está abierto a la transmisión de la vida sobrenatural. Y en esa transmisión es que nosotros los católicos nos atrevemos a llamarle a ese hombre consagrado padre o a esa mujer consagrada madre. Y esto no significa que al yo llamarle padre, le está restando importancia a la paternidad de Dios Padre Creador. Eso es una especie de enredo que han inventado en algunas comunidades del mundo protestante,
basados en ese texto donde dice, no llaméis Padre a nadie porque solo vuestro Padre en el cielo es el Padre. No, le llamo Padre porque es mi Padre en la vida sobrenatural. Y es una referencia al Padre Celestial porque ese hombre es un consagrado a ese Padre del cielo, con un corazón indiviso. Y es mi referencia en la tierra y es el mediador entre ese Dios Padre del cielo, conmigo. Y por eso le llamo Padre. Con esto podríamos decir que el Concilio Vaticano II, queridos amigos, no tenía ninguna intención de cambiar, ¿no?, las distintas disciplinas que existían en las iglesias orientales, ¿no?, desde hacía 1962 años, ¿no? Pero lo que el Concilio Vaticano II quería afirmar es que el celibato tiene conformidad con el sacerdocio y que es tremendamente adecuado. Y eso era muy importante volverlo a remarcar. Por eso dice concretamente el concilio: el celibato tiene mucha conformidad con el sacerdocio, porque toda la misión sacerdotal se dedica al servicio de la nueva humanidad que Cristo, vencedor de la muerte, suscita en el corazón por su espíritu y trae su origen no de la sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad de varón, sino de Dios. Es un texto muy hermoso, contundente, del Concilio Vaticano II en defensa de lo que es el celibato en los sacerdotes. Que Cristo viene a predicar un reino nuevo que tiene su origen no en la carne, ni en la voluntad del hombre, sino en el amor de Dios. Es decir, que este hombre célibe, esta mujer consagrada, no está haciendo esto porque no tuvo oportunidad de casarse o porque no tuvo oportunidad de tener una pareja, sino por amor a Dios. Y eso está manifestado en el celibato. También dice en otro pedazo del documento del decreto Presbyterorum Ordinis, dice que los presbíteros se consagran a Cristo de una forma nueva y exquisita. Se unen a Él más fácilmente con un corazón indiviso. Se dedican más libremente a Él y por Él al servicio de Dios y por los hombres. Sirven más libremente a su reino y a su obra de regeneración sobrenatural y se hacen más aptos para recibir más ampliamente, para recibir la paternidad en Cristo. A veces hemos reducido el sacerdocio a una especie de tarea o dedicación. A veces en algunos lugares incluso al sacerdote se le trata como si fuera un funcionario y se olvida de que el sacerdote no solo es alguien que hace cosas, sino que es un elegido, que es el signo de Cristo ante el mundo, no un funcionario, porque el funcionario cumple su función y se va a su casa, hasta el día que regrese a cumplir nuevamente su función. Pero el sacerdote no es un funcionario, es un elegido, y como elegido es un signo de Cristo ante el mundo. Por tanto, su disponibilidad ante el mundo tiene que ser total. Cuando se destaca del sacerdote las cosas que hace, como si fuera un funcionario, entonces ahí cuesta mucho entender el celibato, porque parecería que solamente tiene un horario y así es como se le ve, de 8 a 4 y se acabó, ya no es más cura, ya no es más sacerdote, no. Si se mira así, una vida de funcionario, entonces cuesta mucho entender el celibato.
Y con esto cabe decir, queridos amigos, que el celibato lo que hace en el sacerdote es hacerlo más libre para estar más disponible, para servir más libremente. Y eso es verdad, eso es verdad. Pero eso no es suficiente para explicar lo que es el celibato. Lo que podría explicar más fuertemente el celibato es el argumento de lo que es la configuración con Cristo. Eso sí que es un argumento fuerte, que el sacerdote está llamado a ser signo de Cristo ante el mundo. Por eso es como Cristo, se vive como Cristo. Es un signo de la unión esponsal de Dios con la humanidad entera, lo que vino a ser Jesucristo. Lo que ocurre, queridos amigos, es que estamos en un mundo que vive el escándalo del signo del celibato. E incluso un sacerdote católico célibe es percibido como una especie de provocación ante un mundo que nos persigue. Un mundo que todas las tradiciones nuestras católicas le causa celo, recelo, rabia, deseo de persecución y casi deseo de aniquilamiento. Es un mundo que piensa que todo se mueve, por lo que decía el filósofo Adler cuando él hablaba de los 4 pilares fundamentales del hombre moderno, y él decía, el primero era el placer, muy especialmente el placer sexual, el dinero, el éxito y el poder. Y entonces este hombre que tiene 4 columnas vertebrales demasiado desorientadas, placer, dinero, éxito y poder, siente una provocación cuando ve que la iglesia, en ella puedan haber hombres y mujeres que vivan una consagración total de su sexualidad, que pueda haber un hombre que vive en celibato como un signo ante el mundo. Y esto es una provocación tremenda. De la misma manera que es una provocación para otros que hayan personas que se consagren a vivir la pobreza evangélica en un mundo donde todos quieren tener y tener y tener. Que alguien se consagre en pobreza evangélica, eso no se entiende y es un escándalo. Y es tan escandaloso que para ellos es digno de ser perseguido. Todo esto hoy día se ve como un escándalo. Un consagrado es un escándalo, un pobre es un escándalo, un sacerdote obediente es un escándalo. ¿Sí? Y entonces por eso, por ser fieles a la consagración a la que Dios les ha llamado, cualquier error que pueda subsistir, que pueda existir, que pueda salir, es tomado por todos los medios, habidos y por haber, y lo ponen como una bandera y un eslogan de que todos son iguales a ese que falló. Y sacan las banderas en contra de la iglesia, en contra del celibato, en contra del voto de obediencia, en contra del voto de pobreza. Es increíble esto. Pero se le olvida los otros de miles, de miles, de miles de consagrados que nunca han fallado y que nunca van a fallar. A veces en las críticas que hacen en contra del celibato se ha argumentado que es injusto obligar a abrazarle a un sacerdote el celibato porque entonces eso lo frustra y que la causa de todos los abusos que han cometido los sacerdotes es por culpa del celibato. Eso es mentira. Primero porque a nadie se le obliga el celibato.
Es una disciplina que en el momento de su ordenación él aceptó después de 7 años de seminario, de reflexión, de estudio, de conocimiento personal. Así que a nadie obligan a ser célibe. Usted es el que ha decidido abrazar para configurarse con Jesucristo. Porque cuando se dice todo esto, no se tiene en cuenta lo que Jesús mencionaba. No sois vosotros los que me habéis elegido a mí, sino yo, el que os he elegido a vosotros. El sacerdocio no es una opción de esa persona, es una vocación, es una llamada de Dios, y Cristo le llama a través de su iglesia. Y la persona que responde en la iglesia sabe muy bien a lo que está respondiendo. A nadie se le obliga a ser célibe. Es una elección que se toma como respuesta a un llamado muy particular que Dios le hace. Por último, queridos amigos, ¿eh? Es una cosa que puede ser de mucha más importancia. Los pecados de los sacerdotes contra su promesa de celibato no tienen su raíz en el celibato mismo. No tienen su raíz en no tener una pareja o no tener relaciones sexuales, sino que la causa de esos pecados está en la infidelidad en el seguimiento de Jesucristo. Y ahí es donde tiene que venir nuestra reflexión y nuestra oración para que todos esos hombres y mujeres que han decidido consagrarse al Señor sean fieles, no a una ley, sino a un seguimiento muy particular de nuestro Señor Jesucristo.